Pues muy buenos días nuevamente y gracias por estar con nosotros. Y ahora toca dos pláticas de dos gentes que, bueno, los conocen ustedes muy bien, pero que lo hacen de manera extraordinaria. Va a estar con nosotros mi querido amigo, el doctor Enrique Morales. Enrique Morales es un investigador muy importante en nuestro país, un investigador fundamentalmente de fármacos, que él dice que abandonó la cardiología intervencionista, y él lo dice en sus palabras así porque no sirve, y ahora se dedica, según él, no según él se dedica a la cardiología preventiva. Enrique trabaja en Aguascalientes, dirige un centro muy importante de investigación y nos va a hablar sobre el paciente, el presente y futuro del tratamiento, de los tratamientos innovadores en hipertensión arterial. Nadie mejor que tú, Enrique, para hablarnos de esto, porque has participado precisamente en la investigación de muchísimas de estas nuevas sales. Pues nuevamente, muy buenos días y te dejo al auditorio, mi querido Enrique. Muchas gracias, doctor Alcocer. Muchas gracias por la invitación. Permítanme compartir mi pantalla. Y creo que estamos correctos, ¿verdad? No se ve en la pantalla, se ve aquí en el monitor, pero no en la pantalla, por favor. Ahora sí. Ok, excelente. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Alcocer, por la presentación. Perdón por no poder estar con ustedes físicamente en el Congreso, en la reunión, pero bueno, a veces tenemos conflictos de agenda. Quiero iniciar mi charla con esta llamada la paradoja de Aram Chabonian, como ustedes saben, uno de los gurúes de la hipertensión arterial a nivel global. Él escribió ya hace algunos años en New England Journal of Medicine que a pesar del avance en las terapias antihipertensivas, que deberían controlar la hipertensión arterial en casi todos los individuos, esto no ha sucedido. La hipertensión arterial es una enfermedad en descontrol, creciente y multifactorial. No es un fenómeno propio de nuestro país, es un fenómeno global. Entonces, a pesar de tener las armas terapéuticas, no tenemos el éxito terapéutico. A mí se me invitó a hablar durante 20 minutos sobre el presente y futuro de tratamientos innovadores en hipertensión arterial. Del presente hablaré muy poco y solamente utilizaré una pieza de evidencia de nuestro centro, y posteriormente hablaré sobre las nuevas estrategias terapéuticas, especialmente aquellas silenciadoras del RNA mensajero que codifica para angiotensinógeno a nivel hepático. ¿Por qué no logramos el éxito terapéutico? Esta es una reflexión que está entre lo médico y lo filosófico, pero desde mi punto de vista, y así lo publicamos con Héctor Rodríguez, filósofo, es lo que explica el fracaso terapéutico no solamente en hipertensión arterial, sino en cualquier condición crónica. Hasta hoy, decimos en esta publicación, la tecnología farmacológica de vanguardia siempre ha sido ineficiente en ecosistemas médicos que no practican una medicina basada en evidencia, basada en individualización, basada en empoderamiento y algo que ya se mencionó, basado en acceso universal. Realmente siempre confundimos las causas con las consecuencias. Decimos que la causa del fracaso terapéutico es la inercia terapéutica, es la no aceptación por parte del paciente, la no adherencia y la no persistencia por parte de los pacientes. Pero realmente estas son consecuencias, no son causas, son consecuencias de un ecosistema médico inapropiado. Y para estructurar este concepto, bueno, vamos a tomar algunos puntos importantes. Hay una dicotomía eterna siempre en cualquier área de la vida humana entre el ser y el deber. Hablando de hipertensión arterial, el deber debería ser que 100% de nuestros pacientes hipertensos estuvieran en control.
independientemente de la guía seleccionada o de la meta seleccionada. Sin embargo, la regla de los cuartos sigue aplicando. Solamente 25% de los pacientes, en términos generales, están en control, en este caso, de hipertensión arterial. ¿Pero por qué sucede esto? En primer lugar, porque el éxito requiere esfuerzo. No es la molécula wow como la que les voy a presentar o las que les voy a presentar más adelante. Realmente el éxito terapéutico, como todo en la vida, requiere para ser exitoso mucho esfuerzo. Y como ya dije, confundimos las causas con las consecuencias. Ayer yo di una clase a estudiantes de medicina de sexto semestre. Y la realidad es que el desconocimiento de los temas y la ausencia en las currículas de estos temas es abrumadora. Por lo tanto, desde las escuelas de medicina y posterior a la escuela de medicina, hay una falta de dominio de la evidencia científica. Simplemente hay ignorancia. Y si hay ignorancia, no hay prescripción ni conocimiento de un fármaco innovador. Después necesitamos que el médico haga su tarea del arte médico, la individualización en el consultorio. Debe de estar entrenado para hacer una adecuada historia clínica, una adecuada exploración física y una adecuada interpretación de los exámenes de laboratorio necesarios. Eso también es una tarea que debe de entrenarse el médico y frecuentemente no saben hacer ni siquiera una historia clínica y por lo tanto no recabamos los datos personalizados de un individuo. Después viene una tarea todavía más importante, que es el empoderamiento al paciente. Es esa creación de rapport en el cual yo le transmito a mi paciente porque la evidencia que yo domino en su perfil clínico aplica. Y esta es una tarea que también depende del médico, pero que tiene que estar llevada en mancuerna con el paciente. Solamente si lo hacemos desde la primera consulta y a través de todas las consultas, el paciente cambiará su actitud, que siempre es escéptica al principio, hacia una actitud de aceptación y de adherencia y de persistencia en los tratamientos. Y después viene algo que ya se mencionó, donde frecuentemente se quiebra la ecuación, que es el acceso universal a los fármacos innovadores. Esto no depende ya del médico, depende de la familia, depende de la Big Pharma y depende del gobierno. Y la realidad es que hay situaciones críticas como esto que se acaba de publicar en New England, donde las drogas innovadoras para una enfermedad como diabetes mellitus se usan con fines cosméticos, se agotan en las farmacias y el paciente que lo requiere no lo tiene accesible y el paciente que realmente no lo requiere es el que lo está consumiendo. Esto es falta de regulación. Así es que, desde mi punto de vista, no es la molécula wow, es que nosotros construyamos un ecosistema médico basado en estos pilares: dominio de la evidencia, personalización en el consultorio, empoderamiento hacia el paciente y un acceso universal. Habiendo dicho esto, les presento a mi equipo de trabajo, solamente algunas fotos y se los presento porque sin ellos no podría estar el día de hoy aquí con ustedes. Y esta es nuestra historia en investigación clínica. Como dijo el doctor Alcocer, soy un convencido de la prevención cardiovascular primaria, en menor grado secundaria, y por eso es que abandoné el intervencionismo cardiovascular. Hemos participado en 111 protocolos de investigación clínica, entre ellos 14 en hipertensión arterial. Pero esta área, precisamente por las moléculas que voy a discutir, está en crecimiento nuevamente. Y estas son las moléculas que hemos estudiado aquí en el área de diabetes, y las que aparecen en rojo son aquellas que gracias a la investigación hemos detectado ineficacia, intolerancia o futilidad y por lo tanto no se comercializan. Esa es la magia de la investigación, no detectar a las eficaces y seguras y tolerables, sino aquellas que no lo son. En el área de los lípidos también hemos participado en la investigación de muchas moléculas, pero específicamente en el área de la hipertensión, estas son las moléculas en las que hemos participado en investigación y actualmente estamos en factibilidades para estudios de las moléculas de las cuales voy a hablar. El presente en nuestro centro de investigación, el presente en México, seguramente en estos 2 días de congreso ya ha sido presentado de una u otra o de 1000 formas. Pero les presento, basándome en una publicación, la última actualización de control de hipertensión en nuestro centro.
que fue a su vez un paper review sobre asilsartán y su combinación con clortalidona, que es nuestra primera estrategia terapéutica en hipertensión arterial, les voy a presentar los resultados de esta revisión de nuestra experiencia en un centro de manera muy breve. Solamente utilizaré la corte de pacientes en los cuales tuvimos una presión arterial basal igual o mayor de 160, igual o mayor de 90. Para entonces todavía seguíamos la regla de 20-10, es decir, utilizar terapia doble de ingreso cuando estábamos 20 o 10 milímetros de mercurio arriba la sistólica o la diastólica, que para algunas circunstancias todavía podría ser una regla válida. Pero bueno, aquí les presento nuestra primera estrategia terapéutica como un procedimiento estandarizado de operación, es la combinación en dosis fija de asilsartán-clortalidona. Con esto logramos, en mujeres con presiones arteriales mayores de 160-90, alcanzar la meta de menos de 140-90 en el 64% de los casos, en un primer paso terapéutico, y la de menos de 130-80 en el 53% de los casos. Y en los hombres, la respuesta es mejor. Con el mismo esquema terapéutico, 78% alcanzaron la meta de menos de 140-90 y 62% la de menos de 130-80. En nuestro esquema terapéutico estandarizado, el siguiente paso es amlodipino, específicamente la marca original. Y entonces encontramos que el alcance de la meta de menos de 140 en mujeres fue de 100% y la de 130-80, 79%. Y en hombres, igualmente 100%, la de menos de 140-90 y la de menos de 130-80 en 78%. Por lo tanto, esta es una conclusión resumida de nuestro estudio, que es un estudio de 18 páginas. En nuestro centro, basado en nuestros procedimientos estandarizados de tratamiento, logramos el control de la hipertensión arterial en 80% de los individuos y en el 20% restante empleamos espironolactona como cuarto fármaco, incrementando este éxito terapéutico, eso no está reportado en ese estudio, entre el 85 y el 90%. Por esta razón es que como centro de investigación nos es difícil encontrar pacientes realmente resistentes al tratamiento antihipertensivo, que es en muchos perfiles de investigación clínica lo que actualmente se está pidiendo. Así es que ya hablé de nuestro presente, esa es nuestra experiencia, está publicada, está avalada, y ahora voy a hablar del futuro en el mundo. ¿Será la solución al problema? Probablemente no, porque no estamos en el ecosistema médico apropiado. Aquí es la lista de los medicamentos más innovadores en hipertensión arterial. Antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide, inhibidores de aldosterona sintasa, antagonistas del receptor de endotelina, ARNIS, y el silenciamiento del RNA mensajero de angiotensinógeno, con dos moléculas, una que es un oligonucleótido antisentido, Ionis AGT-LRX, y el otro que es un RNA pequeño de interferencia, denominado actualmente como silebesiran. De estos, del punto 5 es del que voy a hablar, fundamentalmente por razones de tiempo. El silenciamiento del angiotensinógeno ha captado la atención, pues obviamente de científicos y de no científicos, y en esta perspectiva de New England Journal of Medicine se habla como una opción terapéutica muy importante en el futuro del control de la hipertensión arterial. Hablemos primero del oligonucleótido antisentido. Y para esto tenemos que irnos un poquito a la biología molecular, a la biología celular, a los principios básicos de la biología para entender el mecanismo de acción de estos fármacos. Mello y Fire obtuvieron el Premio Nobel en Medicina en el año 2006 por el descubrimiento del fenómeno de silenciamiento intranuclear de RNA mensajero. Descubrieron que en la naturaleza hay cadenas de oligonucleótidos que son complementarias al RNA mensajero, que está en maduración en una primera fase adentro del núcleo, y que la unión de estos oligonucleótidos al RNA mensajero X, Y o Z activa una RNasa, y la RNasa favorece dentro del núcleo
la proteólisis del RNA mensajero que iría a codificar una proteína, cualquiera de la que ustedes gusten y manden. Aplicado este principio al principio terapéutico o a la búsqueda de nuevas terapéuticas para el control de la hipertensión arterial, es que la compañía Ionis, que es experta en el diseño de oligonucleótidos antisentido, ellos, por ejemplo, son los creadores y quienes están desarrollando Olezarsen, que es un oligonucleótido antisentido contra apoproteína C3, igual que este de segunda generación. Vamos a ver por qué. Este oligonucleótido antisentido está dirigido contra el RNA mensajero intranuclear de angiotensinógeno. Sabemos nosotros que en la membrana del hepatocito existen entre 500,000 y 1,000,000 de receptores conocidos como receptores de asialoglicoproteínas. Si nosotros construimos un oligonucleótido, en este caso de 20 nucleótidos, que tienen una secuencia antisentido al RNA que nosotros queremos inhibir, y ahora estamos hablando del RNA que iría a codificar al angiotensinógeno, y le unimos 3 moléculas de una molécula conocida como N-acetilgalactosamina, que tiene una alta afinidad por los receptores, o más bien, los receptores de asialoglicoproteínas tienen una alta afinidad por esta molécula. 3 moléculas de N-acetilgalactosamina unidas en el extremo 3' de ese oligonucleótido permite que el oligonucleótido antisentido sea dirigido al RNA target. Estamos hablando del RNA que codifica para angiotensinógeno. Y en este caso, nuevamente, el receptor de asialoglicoproteínas recicla como el receptor de LDL hacia la membrana. Las moléculas de N-acetilgalactosamina son hidrolizadas y se activa una RNasa muy específica de estos oligonucleótidos terapéuticos, que es la RNasa H1. Y por lo tanto, se proteolizan ambas cadenas, tanto la del oligonucleótido antisentido como la del RNA mensajero que nosotros intentamos inhibir. Y así es que inhibimos molécula por molécula el RNA mensajero, en este caso de angiotensinógeno. Bloqueamos nosotros la transcripción y la traducción de la molécula conocida como angiotensinógeno. El programa de investigación de Ionis lleva esta secuencia. Ya se publicó un estudio preclínico en ratones, que fue la prueba de concepto, un estudio de fase 1 en humanos y un estudio de fase 2 en humanos, en una fase de lavado y administrarlo como monoterapia, y estudios de fase 2 en humanos, que son resistentes con 2 o 3 fármacos al control de la hipertensión arterial. Entonces es un esquema add-on. Estos dos que están señalados en color obispo son los que vamos a revisar. Esta es la publicación de Erin Morgan, que apareció en la revista de Medicina Translacional del JACC en el año 2021. Y veamos el diseño de este estudio. Son estudios de fase temprana y por lo tanto con poblaciones pequeñas. 25 individuos en una primera corte de individuos que venían siendo tratados con fármacos antihipertensivos y que aceptaron un lavado de esos fármacos antihipertensivos y que después del lavado tuvieron presiones arteriales históricas mayores de 140 y menores de 165. Esos individuos, después de esos 2 semanas de lavado, fueron aleatorizados en forma 2-1, es decir, 2 a fármaco activo, 1 a placebo, y se administró la molécula de la que estamos hablando a una dosis de 80 miligramos semanalmente durante 6 semanas con una dosis de carga en el día 3. Y el objetivo primario de este estudio no fue el control de la hipertensión arterial. Es un estudio de fase temprana y es un estudio fundamentalmente dirigido a ver el impacto en la reducción de angiotensinógeno circulante, lo cual se evaluó en el día 43. La otra corte de este estudio es de pacientes que en tratamiento con un YECA y 1 o 2 fármacos más de diferente clase tenían presiones arteriales de más de 140 y menores de 170, con diastólicas mayores de 80. Estos individuos, un grupo de 26, nuevamente fueron aleatorizados
en forma 2:1 a recibir Ionis AGT durante 8 semanas con la dosis de 80 miligramos por semana, con una dosis de carga en el día 3. Y el objetivo primario se evaluó en el día 57. El objetivo primario fue de seguridad, de tolerabilidad, pero el primario real fue la reducción en la concentración de angiotensinógeno circulante. Y aquí tienen la curva de la reducción de angiotensinógeno circulante en el brazo placebo y en el brazo de Ionis AGT en la primera corte, la corte de lavado y monoterapia. Una reducción estadísticamente muy significativa con una P de menos de 0.01 en el día 43, que fue el día destinado para el análisis del objetivo primario. Y aquí tenemos en la otra corte, la corte de terapia agregada a la que ya venía recibiendo el paciente, nuevamente cómo se comporta el angiotensinógeno en el brazo placebo y en el brazo Ionis AGT. Vemos nosotros nuevamente una reducción estadísticamente y numeralmente muy significativa de angiotensinógeno con una P de menos de 0.01. Como objetivo exploratorio, porque el estudio no está diseñado para ver reducción de presión arterial, se vio que el análisis exploratorio tanto del brazo de monoterapia como de terapia add-on en la presión arterial sistólica y en la presión arterial diastólica había una tendencia a la reducción en promedio de 10 milímetros de mercurio de la sistólica y de 4 milímetros de mercurio en la diastólica en el brazo de monoterapia y cifras relativamente similares en el brazo de terapia add-on. Pero como les digo, esto solamente es un análisis exploratorio y así hay que considerar. Y esta gráfica es interesante. En verde se esquematiza la reducción de angiotensinógeno circulante y en las barras y en los bloques azules se ejemplifica la concentración de angiotensinógeno en orina. ¿Esto qué es lo que implica? Que efectivamente Ionis AGT inhibe la concentración de angiotensinógeno exclusivamente a nivel hepático, sin afectar el angiotensinógeno que se sintetiza en el riñón, lo cual tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de eficacia, pero sobre todo de seguridad. En conclusión de esta fase temprana de investigación de Ionis AGT LRX, podemos decir que fue un fármaco seguro, tolerado, no precipitó ni hipotensión, ni hipercalemia, ni daño renal agudo, que tuvo un efecto on target, es decir, el efecto de la molécula es exclusivamente a nivel hepático, con reducción significativa de angiotensinógeno en sus dos cortes y con una señal positiva en la reducción de presión arterial sistólica y una señal positiva en la reducción de presión arterial diastólica. Con estos resultados, actualmente están corriendo dos estudios, el estudio ASTRAS-1 en pacientes con hipertensión arterial resistente y el estudio ASTRAS-Heart Failure en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y bueno, veremos en los siguientes años los resultados de estos dos estudios y de esta estrategia terapéutica. Ahora pasemos a los bloqueadores, a los RNA silenciadores, los RNA pequeños de interferencia. Entonces, aquí el silenciamiento del RNA se da fuera del núcleo, se da en el sistema conocido como complejo silenciador inducido por RNA o RISC. Nosotros tenemos que en ese sistema de endonucleasas se almacenan RNA mensajeros de diferentes proteínas, en este caso angiotensinógeno. En forma natural, estas moléculas de RNA pueden ser silenciadas, pero en forma terapéutica nosotros podemos construir RNAs pequeños de interferencia. La diferencia con los oligonucleótidos es que son de doble cadena. Tienen una cadena que es sentido y una cadena que es antisentido. La cadena sentido se une a 3 moléculas de N-acetilgalactosamina, que ya dijimos son reconocidas por los receptores de asialoglicoproteínas y por lo tanto son introducidas a la célula, en este caso al hepatocito, pero al citoplasma, específicamente al sistema RISC. Ahí
El receptor se recicla, como ya vimos previamente. La N-acetilgalactosamina se hidroliza y se activa específicamente una endonucleasa conocida como argonauta 2, que proteoliza a la cadena pasajera o sentido y deja libre a la cadena antisentido o complementaria del RNA que nosotros queremos inhibir. En este caso, el RNA que codificaría o que se traduciría como una molécula conocida como angiotensinógeno. Esto, los siRNAs, a diferencia de los oligonucleótidos antisentido, una sola cadena de siRNA puede inhibir múltiples RNAs mensajeros. Y por eso la vida media terapéutica muy prolongada de esta estrategia terapéutica, a diferencia de los oligonucleótidos antisentidos que se administran, como en el caso de Ionis LRX contra angiotensinógeno, una vez por semana. Esto, como vamos a ver, se administra una vez cada 6 meses y la casa que la desarrolla es Alnilam, los que desarrollaron también originalmente Inclisiran. ¿Cómo está la investigación con esta molécula conocida ya como Silebesiran? Tenemos un estudio de fase 1 en humanos, un estudio de fase 2 en humanos también, que es el estudio Cardia 1, y está corriendo su extensión, que es el estudio Cardia 2. Esta es la portada de la publicación del estudio de fase 1 temprana, publicado como primer autor por Ashai Desai, que es, digamos, el padre de la molécula, pero el estudio quizá más reciente y más importante es este estudio, Cardia 1, recientemente publicado en la revista JAMA. El primer autor es George Bakris, que todos ustedes conocen. ¿Cómo se diseñó este estudio? El estudio Cardia 1 incluyó pacientes con presión arterial sistólica media, es decir, el monitoreo ambulatorio de presión arterial, sin tratar o después de un washout de los fármacos antihipertensivos, con una presión sistólica media entre 135 y 160. Se seleccionaron esos pacientes y se dividieron o se aleatorizaron en forma ciega a 5 brazos de tratamiento: 79 individuos a placebo, 79 a silabesiran 150 miligramos cada 6 meses, 78 a 300 miligramos cada 6 meses, 79 a 300 miligramos cada 3 meses y 79 a 600 miligramos cada 6 meses. Y el objetivo primario del estudio fue evaluar en el mes 3, después de la dosis, la delta de la presión arterial sistólica media de los 4 brazos de tratamiento activo contra placebo. Aquí vemos nosotros una box plot donde se ve el cambio absoluto de presión arterial sistólica en los 4 esquemas: silebesiran 150, 300, 600 y placebo. Visualmente es claro que hay una reducción de la presión arterial sistólica y aquí están las reducciones absolutas, pero vamos a ponerlo de una manera más gráfica. Ya dijimos, los pacientes se seleccionaron y estas fueron sus presiones arteriales basales: 141.1 sobre 81.7 en el brazo placebo y presiones arteriales sistólicas y diastólicas medias muy parecidas en los 4 brazos de silebesiran. ¿Cuál fue el comportamiento en el mes 3 en la presión arterial sistólica media? En el brazo placebo, un incremento de más 6.8 milímetros de mercurio. En los brazos de silebesiran, menos 7.3, menos 10, menos 10 y menos 8.6. Con deltas absolutas, es decir, la diferencia entre el brazo activo y el brazo placebo, de 14, 16.8, 16.8 y 15.7. Todas ellas estadísticamente significativas, y estos cambios se mantuvieron en el análisis del 6º mes. Por lo tanto, la conclusión de Cardia 1 es que es un fármaco nuevamente seguro, no se asoció a hipotensión significativa, ni a hipercalemia, ni a daño renal agudo, con un efecto también del sirna on target, es decir, en el hígado, bloqueando la síntesis hepática exclusivamente de angiotensinógeno, con una reducción significativa de presión arterial sistólica media, una reducción significativa de presión arterial en consultorio, que por cuestiones de tiempo no les presenté la gráfica,
y un cambio observado en el mes 3 que se sostuvo hacia el mes 6. ¿A dónde vamos con esta molécula? Todos los pacientes que en Cardia 1 estuvieron en el brazo placebo, actualmente se switcharon al brazo activo y se están siguiendo a largo plazo en un estudio de eficacia, de seguridad y de tolerancia. Así es, cerrando mi plática, podríamos decir que la aspiración actual de Aram Chebonian, si la escribiera, sería: con el avance de las terapias antihipertensivas, hemos logrado controlar la hipertensión arterial. Gracias, no a la molécula WOW, sino a una medicina basada en acceso universal, en empoderamiento al paciente y a su familia, en personalización y en evidencia científica. Con esto termino mi charla y agradezco mucho su atención. Quedo abierto a sus preguntas en el momento oportuno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, hemos estado desde hace muchos años juntos en este asunto y sabemos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el pivote más importante en la producción de la hipertensión arterial y de sus complicaciones. Curiosamente, el ataque del sistema renina-angiotensina-aldosterona se inició en uno de los niveles, el sistema renina-angiotensina es muy complejo y empieza el nivel más alto, digamos, en la producción del angiotensinógeno. El nivel intermedio es tremendamente complicado, como se llega al final a una serie de moléculas vasoactivas, y el final del proceso se hace en el receptor. Curiosamente, se inició el estudio de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la fase más alta, no funcionó, y los primeros que tienen efecto importante son los que actúan a la mitad del sistema, que son los inhibidores de la ECA, para después darle lugar a los que funcionan en el final del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son los que actúan en el receptor. Curiosamente, se regresó a la primera fase y el alisquiren, que precisamente funciona allá arriba en la producción del angiotensinógeno, pues tuvo limitaciones. Ahora tenemos esta posibilidad de actuar en este sitio al inicio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y nos falta mucho por esperar, porque precisamente esto que marcas tú, de que estos medicamentos funcionan exclusivamente en el angiotensinógeno producido por el hígado, bueno, pues tenemos que esperar qué pasa, porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona también es local. Ahora, me da muchísimo gusto que pasemos al siguiente tema. El siguiente tema es sobre obesidad, y teníamos un problema enorme en el comité organizador. No encontrábamos a alguien flaco para hablar de obesidad. Entonces, bueno, pues conseguimos al menos gordo de todos, y le voy a pedir a mi queridísimo amigo y compañero y obeso, como todos, como buen mexicano, obesidad y sobrepeso es la marca mexicana. Adelante, Martincito, por favor, para que nos hables sobre el manejo de la obesidad. Muchas gracias, Luis. Efectivamente es presentación de un caso y revisión con la literatura. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hablar del tema de obesidad. Realmente, efectivamente, es la pandemia del siglo. Es un problema muy grave de salud pública. Es el detonante prácticamente inicial de muchas de las enfermedades crónicas que hoy vivimos. Hablamos mucho del síndrome cardiorreno metabólico y aquí está su precursor. Y la verdad es que hablar de los mecanismos por los que se produce obesidad es verdaderamente muy amplio y complejo, porque tiene que ver con aspectos desde el punto de vista genético, ambiental, de costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tratar de abordarlo de una manera un poco más práctica y enfocado fundamentalmente al riesgo cardiovascular, y al final haremos algunos comentarios de los nuevos tratamientos que específicamente se están dando para obesidad. Pero así como mencionó el doctor Luis Alcocer, que tendríamos que esperar si efectivamente solamente con bloqueo del angiotensinógeno está la solución de la hipertensión, lo dudo mucho.
También en obesidad, pensar que ya hay el tratamiento mágico para que ustedes se tomen esa pastilla y se acabó la obesidad, no es por ahí. Todavía tenemos que ver un problema mucho más integral y complejo. Vean ustedes cómo efectivamente siguen habiendo los factores modificables y los factores no modificables. Y el problema de nuestro siglo es que prácticamente ya no nos movemos, prácticamente somos bombardeados por información sobre alimentación muy rápida, y esto nos ha llevado a cambio en el estilo de vida, que generalmente nos está llevando a incremento calórico muy importante. Se sabe que una vez que el paciente entra en obesidad, después de que rebasa un cierto límite, hay momentos en los que se puede bajar únicamente con algún cambio en el estilo de vida, pero lamentablemente la obesidad lleva a obesidad. Ese es un círculo vicioso muy importante que es muy difícil, y para quienes tenemos el problema de obesidad sabemos que es muy difícil el control del peso. Vean ustedes cómo la obesidad en transición mundial se ha incrementado de manera notable. Y vean ustedes cómo esta pandemia, ojalá ya algún día logremos el estadio 4, ¿verdad? Que simplemente empiece a declinar la prevalencia de la obesidad. Si ustedes ven en el mapa, nadie tiene el punto 4. Todos están en el punto 1, en el estadio 2 o en el estadio 3, que son incrementos notables. Y vean ustedes cómo el incremento en la prevalencia de la obesidad, tanto en mujeres como en niños, se ve fundamentalmente en el estadio 2, que es en la América Latina, y es un grave problema que tenemos, evidentemente, de salud pública en nuestro país. Entonces, el problema fundamental de la prevalencia de la obesidad se ve, vean ustedes cómo con el tiempo ha habido una explosión verdaderamente demográfica muy importante, ¿verdad? Ahí alrededor de los 80s, 90s comienza esta tendencia, y prácticamente ha venido y de manera monstruosa casi no se ha podido lograr bajar, pese a las campañas y pese a que come sanamente, come frutas y verduras. Esos mensajes verdaderamente no están logrando impactar en lo que realmente se debe al problema de la obesidad. Tuvimos la fortuna de escribir hace algunos años, junto con la doctora Borrallo y el equipo del siglo XXI, esta revisión para hablar y pensar sobre el riesgo cardiovascular que oferta la obesidad en México. Y bueno, pues todo tiene que ver fundamentalmente con este eje de apetito-saciedad, en donde el receptor de melanocortina tipo 4 participa de manera importante en el sistema nervioso central, y cómo el desequilibrio de esta entidad se ve favorecido por los problemas metabólicos. La obesidad al final del día es un proceso inflamatorio y liberación de sustancias que van a favorecer que la saciedad realmente se bloquee, es decir, no se alcance la saciedad, y por el contrario, el incremento por la resistencia a la insulina y la no llegada de glucosa como debe de ser a las células de manera intracelular, pues favorece que el apetito persista, ¿verdad? Entonces, posteriormente se analizó que dónde se guarda toda esa grasa que vamos acumulando. Bueno, pues hay dos tipos de adipocitos. Hay unos adipocitos que se denominan adipocitos blancos, que se localizan fundamentalmente en el abdomen, en el tejido esplácnico, y otro que es el tejido adipositario gris, que generalmente se encuentra hacia la periferia. El problema fundamental es que este tipo de distribución que se va cargando hacia el adipocito blanco, que es el que se encuentra a nivel intraabdominal, es el que produce todos los trastornos metabólicos. No, el otro también, pero este fundamentalmente lo favorece de manera extraordinaria. Vean ustedes cómo el incremento de la grasa pues es un estado proinflamatorio. Simple y llanamente van ustedes a ver cómo esas estrellitas que son los macrófagos se van a pegar alrededor de estos adipocitos, que están liberando una serie de sustancias que hoy se conocen como adipoquinas, que van a favorecer la atracción de elementos formes de la sangre proinflamatorio, lo cual va a llevar a un reclutamiento importante de estos, pero también a inducir a la muerte de adipocitos, que a su vez esos adipocitos que están supercargados cuando mueren van a liberar una serie de mediadores químicos que van a favorecer todo el proceso inflamatorio para finalmente inducir procesos de estrés por hipoxia, estrés oxidativo, y este centro que es la inflamación, donde ustedes ven a su lado izquierdo la elevación de estas adipoquinas, leptina, resistina, y disminución de adiponectina, etcétera, etcétera, sustancias que van a favorecer y modular el sistema inflamatorio. Pero la inflamación supeditada por el estado proinflamatorio que tiene la obesidad lleva necesariamente también a la disfunción endotelial y incrementa el riesgo cardiovascular
porque promueve resistencia a la insulina, promueve la aparición de diabetes e incluso también la promoción de ciertos mediadores químicos que van a favorecer la aparición de cáncer. Es decir, hoy día uno pensaría que los factores de riesgo cardiovascular solo dan enfermedades cardiovasculares y sabemos que no, que los mismos factores de riesgo son los que también promueven la aparición de cáncer. Vean ustedes cómo esta grasa blanca que se encuentra es aterogénica por todos estos mecanismos que va a despertar desde el punto de vista del control del apetito, del metabolismo lipídico, de los factores de crecimiento, factores angiogénicos, obviamente de la inmunidad. Van a ver cómo se promueve un desgaste y activación importante del sistema angiotensina, del sistema de la homeostasis vascular y evidentemente de la sensibilidad a la glucosa. Entonces, las vías metabólicas que van a producir este problema desde el punto de vista genético y de metabolómica, pues es complejo y todo está nuevamente, como hemos hablado reiteradamente, interconectado. Al final del día, los factores de riesgo que se presentan como resistencia a insulina, dislipidemia, hipertensión, etcétera, pueden verse favorecidos por este nicho de alteraciones en las vías metabólicas que se producen en la obesidad. Entonces, realmente el problema central que va a tener la obesidad va a generar una cascada de señalización para promover alteraciones importantísimas que tienen que ver con el cardiometabolismo y con la disfunción endotelial. Ven ustedes como en esta diapositiva, en azul está el sujeto que no es obeso, su cantidad de grasa que tiene intraabdominal o grasa blanca es menor y entonces el adipocito macrófago funcionan de manera extraordinariamente correcta y por lo tanto el riesgo cardiometabólico se disminuye. ¿Por qué? Porque se están favoreciendo los mecanismos de contrapeso favorables en el no obeso. En cambio, el sujeto que tiene obesidad desarrolla esta hipertrofia del adipocito fundamentalmente blanco o visceral y entonces va a favorecer la disfunción y la organización de un mecanismo promotor de proliferación, inflamación, que se verán reflejados en alteraciones funcionales como la resistencia a la insulina y el incremento del riesgo cardiovascular. Entonces, la obesidad favorece la inflamación, vean ustedes en este caso el tejido blanco, cómo se llena literalmente de macrófagos que van a inducir incluso la propia muerte de adipocitos y la promoción de alteraciones. Es decir, cuando el adipocito se carga demasiado de grasa, llega un punto incluso en que la regresión de la misma es bien difícil. El obeso llega a un punto en el cual disminuir la cantidad de grasa periférica le es muy difícil porque primero tiene que bajar toda la cantidad intraabdominal y a veces es notablemente difícil que los factores, si a un sujeto lo ponen a dieta, no inmediatamente van a mejorar los factores metabólicos. Hay un tiempo considerable para que se recupere todo esto y por ello muchos de los tratamientos para antiobesidad han fracasado porque el tiempo que se requiere para la estabilización endógena de los mecanismos proinflamatorios es sumamente tardado. Entonces, nuevamente las enfermedades cardiovasculares supeditadas en esta estación se deben fundamentalmente al proceso proinflamatorio. Vean ustedes lo que sucedería en una mujer obesa. Los factores que también son de riesgo no tradicionales como la menopausia, el exceso en la ganancia de peso, la diabetes gestacional, la preeclampsia, etcétera, el parto prematuro, la disfunción endotelial y los factores tradicionales como hipertensión y dislipidemia que se ven en esta mujer que es obesa. Pero vean ustedes cómo la obesidad no solamente le está dando problemas desde el punto de vista cardiovascular, también tiene problemas a nivel de la circulación cerebral. Se sabe que el paciente obeso va a favorecer también el deterioro cognitivo de manera más rápida. Hay ciertas sustancias que se van a liberar que incluso pueden favorecer el desarrollo de problemas demenciales, pero también los problemas isquémicos cardíacos, la insuficiencia cardíaca, incluso con fracción de expulsión preservada, que es muy común en el paciente obeso, enfermedad arterial periférica y mecanismos de enfermedad particularmente en la mujer. El otro problema es que el corazón no solamente tiene un lado izquierdo, sino que tiene también un problema del lado derecho, que es hacia la circulación pulmonar, que se ve restringida en el paciente obeso y que va a generar problemas también cardiopulmonares. Entonces, la ruta de daño tisular por obesidad realmente es, en esta diapositiva, en resumen, los que nos va a llevar a este proceso de inflamación, oxidación, adipocinas, para el desarrollo de insuficiencia cardíaca en sus dos modalidades, enfermedad arterial coronaria, arritmias, enfermedad arterial periférica, evento vascular y sobre todo insuficiencia renal. Entonces, no olviden que los mecanismos proinflamatorios están interaccionando de manera activa y presente, no es un problema estático. El problema de la obesidad, igual que las enfermedades crónicas, es un problema multifuncional y que está prácticamente
sin reposo en el ámbito proinflamatorio para el daño endotelial. Esta diapositiva la pasamos ayer y vean ustedes cómo finalmente el endotelio, no sé si me pueden dar clic a la de arriba, vean ustedes cómo el endotelio finalmente va a expresar moléculas de adhesión que normalmente no presenta. En el paciente obeso se van a presentar estas moléculas de adhesión que van a favorecer el rodamiento de los macrófagos para que se puedan introducir el espacio subendotelial y estos fagocitar a las LDL y promover el aspecto de la aterosclerosis a través de células espumosas, etcétera, todo lo que se ha hablado. Al final del día va a promoverse este daño. Por lo tanto, las enfermedades cardiovasculares promovidas por obesidad son verdaderamente un problema. El pensamiento moderno debe ser entonces que el paciente obeso y el paciente de riesgo cardiovascular tiene un estado de actividad de disfunción endotelial sumamente grave que va a generar alteraciones no solamente en el endotelio, sino en la señalización que se va hacia la capa media, hacia la adventicia y más allá, que es a la grasa perivascular, que también promueve las alteraciones metabólicas integrales en estos tipos de pacientes. En Greta promovemos la conexión cardiorreno-metabólica neurológica para hablar de que la obesidad y los problemas cardiovasculares crónicos están interconectados y al final del día las vías fisiopatológicas de actividad simpática del sistema renina-angiotensina, aldosterona, lipotoxicidad, resistencia a la insulina y la hiperglucemia van a dar como consecuencia alteraciones sistémicas entre las que se incluyen, por supuesto, corazón, cerebro, riñón e incluso hígado a través de su manifestación de hígado graso. Entonces, el paciente con obesidad tiene este problema central de factores proinflamatorios, de adipocinas, de lipotoxicidad que van a promover diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, hígado graso y cáncer. Entonces, los mecanismos son múltiples y hablar de que la obesidad solo daña a través de un solo mecanismo es verdaderamente una ilusión. ¿Por qué? Porque se promueve la disminución de los factores protectores, adiponectina, el aumento de otros que son nocivos y el incremento del riesgo cardiovascular, tanto desde el punto de vista extracelular como intracelular. Por eso este síndrome propuesto como cardiorreno metabólico por los americanos a diciembre del año pasado, pues no es más que la historia que siempre hemos conocido. Es el paciente que empieza con obesidad y factores de riesgo que no tiene daño a órgano blanco. Posteriormente, en la etapa 2 ya aparecen las manifestaciones de daño a nivel de la economía, resistencia a insulina, diabetes, etcétera. En la etapa 3, el daño estructural a los órganos, en donde ya hay una manifestación clínica franca y al final del día las consecuencias de sus complicaciones. Entonces, el síndrome cardiorreno metabólico no es el descubrimiento del siglo, es simplemente volver a hacer énfasis en que todos estos mecanismos están interconectados y que en el paciente obeso lo van a llevar a una mayor probabilidad de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Bueno, pues el cerebro también tiene un problema central porque hay una neurodegeneración inducida por obesidad. El paciente obeso va a tener resistencia a la leptina y va a tener una disminución importante de sus factores de neuroprotección. La obesidad también va a favorecer la activación del sistema renina-angiotensina y va a hacer que la barrera hematoencefálica permita el paso de moléculas que normalmente no pasan. En el paciente obeso van a pasar sustancias y una serie de angiotensinas y factores proinflamatorios que pueden avisar al deterioro cognitivo. Es decir, no solamente la obesidad va a inducir hipertensión y con esta va a dañar a través de un stroke, tanto isquémico como un proceso de tipo hemorrágico, sino que también hay una neurodegeneración progresiva y el paciente puede tener deterioro cognitivo inducido por estos mecanismos a través de la obesidad. Entonces, tener en cuenta que la obesidad va a traer como consecuencia alteraciones bioquímicas importantes en la formación de sustancias glicadas. Vean ustedes cómo uno de los aspectos importantes de la hiperglucemia es inducir la formación de estas proteínas tau y de la agregación glicada de las proteínas AB que están promovidas en el Alzheimer. Es decir, que la obesidad también es capaz de inducir o promover la aceleración de un proceso de degeneración tipo Alzheimer a través de estos mecanismos. Entonces, el problema realmente de la obesidad es verdaderamente complejo y no es tan simple de mencionar en una sola charla. El hígado graso que recientemente se ha rescatado como otra vez una esteatosis no alcohólica progresiva que va a generar cambios desde el punto de vista inflamatorio, fibrosis, cirrosis e incluso cáncer, es una manera de gritar de la obesidad
y del acúmulo de grasa anormal en tejidos como el hígado, que van a favorecer. El paciente que, por ejemplo, tiene hígado graso está más propenso, no por obra de la casualidad, a tener deterioro renal. Hay un síndrome hepatorrenal. Y esto tiene que ver fundamentalmente por las alteraciones metabólicas. Entonces, el hígado no debemos olvidarlo. El hígado graso tiene una epidemiología muy notable. Prácticamente es muy frecuente en el paciente con sobrepeso y obesidad, y prácticamente recientemente se le ha dado una gran énfasis al hígado graso, porque ven ustedes cómo va a promover también, mediado por sus alteraciones metabólicas, alteraciones como la diabetes, alteraciones mitocondriales, con la microbiota, que es otra historia muy grande de mencionar, neuroinflamación y aspectos que van a generar finalmente deterioro cognitivo y demencia, no solamente a través de EBC hemorrágico, etcétera. Bueno, las principales revisiones que hice mencionan una relación estrecha entre la disfunción hepática y el daño renal. Finalmente, vean ustedes la cantidad de medicamentos y vías que hoy se están promoviendo para poder mejorar la función del hígado graso, cuando en realidad el problema central se debe fundamentalmente a la obesidad. Y hay cualquier cantidad de medicamentos, GLPs, etcétera, que están tratándose en este tratamiento del hígado graso. Bueno, el síndrome de hipoventilación que se da en el obeso también es importantísimo de mencionar, porque el obeso no solamente sufre de aspectos metabólicos, sino restrictivos en la función pulmonar. Y vean ustedes, en este estudio que realizamos nosotros, encontramos una relación muy directa entre el índice de masa corporal y obviamente la retención de CO2 y la disminución de oxígeno en los pacientes con obesidad extrema. La obesidad entonces tiene este aspecto multidisciplinario que debemos de mencionar, no solamente sus complicaciones desde el punto de vista de daño a órgano blanco, sino su modulación en las interacciones que existen en todos los problemas crónicos de un paciente. En este estudio que se realizó para ver el impacto que tiene la semaglutide, son medicamentos que están recientemente utilizándose, se está mencionando que, bueno, pues sí tienen un efecto probablemente favorable, había cierta resistencia, pero la semaglutide ha tenido poco a poco una ganancia. Estamos hablando de medicamentos que tienen que ver con el metabolismo de los GLP-1 y hay una cantidad importante ya de estudios que están soportando la utilización de todos estos medicamentos. Vean ustedes la evolución desde el Orlistat hasta los recientemente GLP-1 y la combinación dual, como es el tirzepatide, tanto de lo que tiene que ver con el GIP y los GLP-1. Entonces, la tirzepatida, que es la combinación de un polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa y agonista de GLP-1, se administra una vez a la semana y se ha visto que sí tiene un impacto en el paciente con sobrepeso, obesidad, en disminución de peso, y hoy hay estudios de seguimiento para mostrar que hay superioridad con el placebo y que además la pérdida de peso pues sí llega a ser considerable en estos pacientes, en donde se demostró que hay una disminución inclusive del orden de hasta 15 kilos en el seguimiento de estos pacientes. Entonces, para terminar, mensajes para llevar a casa en estos 50 segundos que me quedan. La obesidad es la pandemia del nuevo siglo con repercusiones catastróficas. Su fisiopatología es compleja y está asociada a mecanismos inflamatorios sistémicos. Las adipoquinas promueven alteraciones metabólicas e inflamatorias. Es detonante y acelerador de enfermedades como diabetes, hipertensión y dislipidemia. No olvidar la conexión cardio-reno-metabólica neurológica, que es una entidad clara y definida en donde la obesidad juega muy importante. El eje intestino-hígado-cerebro está sustentado en diversos estudios. La obesidad conlleva hígado graso metabólico y se favorecen las repercusiones cerebrales. El abordaje del paciente obeso es multifactorial y no se deben olvidar los aspectos emocionales y conductuales. Es muy frecuente las alteraciones emocionales en los pacientes, la tendencia a la depresión, al olvido, y estos pacientes muchas veces abandonan el tratamiento por aspectos de tipo de salud mental. Estos bloqueantes mixtos de GIP y de agonistas GLP-1 están dando resultados prometedores y hay nuevas estrategias terapéuticas en camino, tales como exomas y los silenciadores que ya fueron mencionados en la charla anterior. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Martín, y pues desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué más quisiéramos que teniendo estos dos
super speakers, perdón por el pochismo, pero así les decimos, pues no me queda más que darle las gracias a mi querido amigo Enrique, que no te vamos a poder hacer preguntas, y a Martincito por haber estado con nosotros, y pues cerramos esta sesión. Muchas gracias.